¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Soy Penélope Rivera y el día de hoy, pues me voy a ir hasta el Golfo de México, ni más ni menos que al estado de Veracruz, porque tengo un invitado especial que es de Córdoba. Incluso él mismo se dice el cuentero cordobés. Exactamente. Hoy platicaremos con Iván Cepeda Valdés. Les leo un poquitito. El cuentero cordobés creció escuchando los cuentos de mamá Lulú, su abuela. Más tarde, cuando trabajaba como bibliotecario, se encontró con la narración oral como una profesión. Al principio, la utilizó como una herramienta de fomento a la lectura, pero con el tiempo se convirtió en algo más que una profesión, un estilo de vida, ya que el 2 de noviembre de este año cumple 25 años de vivir del cuento y sin ser político. Actualmente es director y fundador del Maratón de Cuentos Jalapa, el cual se celebra cada año desde el 2016, reuniendo más de 50 narradoras y narradores en cada edición. También dirige el Festival Internacional Cuentos y Flores, el cual cumple exactamente 10 años, su 10ª edición este año. Y bueno, pues ni hablar, Iván, ahorita nos cuentas, obviamente, de todo, entre ellos el festival. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Penélope. Estoy muy contento de estar aquí contigo y pues aquí estoy para lo que se ofrezca, para cuentear a la gente un ratito. Genial, oye, pues para que choreemos un poco, porque bueno, se te da lo chorero, querido público, quien no lo ha visto, bueno, es un chorero profesional. Y bueno, pues me gustaría que nos cuentes justamente, pues de tu abuela, ¿no? O sea, ¿cómo empieza la oralidad en tu casa? ¿Cómo se dan los cuentos? ¿Cómo era esa infancia o o la adolescencia? O en el momento en el que tuviste más interacción con los cuentos. ¿Cómo fue? Platícanos. Pues mira, mi abuela, mamá Lulú, me crió como si fuera yo su hijo. Mi madre era la más grande de todos sus hijos. Entonces mi madre fue madre soltera y bueno, ella tenía que trabajar para traer para la papa, ¿no? Entonces quien se hizo cargo de mí, de mi crianza, de mi educación, de mi formación, fue mi abuela. Y mi abuela es de un pueblito que se llama Tuxpango, que está perdido entre Córdoba y Orizaba. Y ella, en ese pueblito, creció escuchando historias, porque ella no fue a la escuela, no le gustó mucho la escuela, y ella tenía, bueno, su mamá tenía la tienda del pueblo. Entonces, en esa tienda, ella creció despachando en la tienda y creció escuchando las historias que contaba la gente, porque la gente cuando llegaba a comprar, mi bisabuela, lo primero que le enseñó es que si tú te pones a platicar con la gente empieza a soltar la lengua, pero se queda más tiempo en la tienda y al quedarse más tiempo en la tienda compraban más cosas. Entonces les invitaba que un tecito, que un cafecito, a las señoras a veces les invitaba un aguardiente, y entonces empezaban a soltar la lengua y empezaban a contar historias que parecerían que fueran cuentos. Podrían pensarse que son cuentos, pero son historias que la gente del pueblo contaba como los hechos cotidianos, y entonces hablaban de los chaneques y de las brujas y de los nahuales, también los chismes del pueblo, pero contaban todas estas historias no como cuentos, no como algo que pasó hace mucho tiempo, que me contó mi abuelita. No, 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 eran los sucesos actuales del pueblo. Y mi abuela creció escuchando todas estas historias. Entonces mi abuela, tiempo después, cuando le tocó criarme a mí, ella compartió todas estas historias con sus hijos, perdón, compartió todas estas historias con sus hijos y luego las compartió conmigo, el mayor de todos los nietos. Yo crecí escuchando historias de brujas, de nahuales, de aparecidos, de recoger los pasos, ¿no? Esta idea de que cuando la gente muere, regresa por el camino por el que anduvo en vida. Y bueno, yo crecí escuchando todas estas historias de niño y las fui guardando en mi mente y en mi corazón, y más adelante me volví bibliotecario. Yo estaba estudiando la carrera de leyes, ¿sabes? Ahí donde me ven, sé que no lo parezco, pero soy abogado de profesión.
terminé la carrera, pero nunca litigué porque cuando estaba yo estudiando la carrera fue que empecé a trabajar en una biblioteca pública precisamente para poder pagarme la carrera. Y ahí en la biblioteca pública nos invitaron a tomar un taller de narración oral. Y allí fue donde conocí a Beatriz Falero, la presidenta de Santa Catarina, del grupo de narradores orales de Santa Catarina. Y me enamoró, fue un amor a primera contada. Yo vi a Beatriz contando su primer cuento y me quedé así, se me escurría la baba y yo decía, no manches, es que esto se parece mucho a algo que yo tengo en casa, pero es diferente porque aquí hay una técnica, ¿no? Hay un manejo del cuerpo, de la voz, de cómo ver al público, etcétera. Y mi abuela no, mi abuela contaba así como se le daba la gana, para ella era como cocinar, como lavar los trastes, era una cosa cotidiana. No le echaba tanta técnica, pero sí le echaba mucho feeling. Tanto así que a veces lavando los trastes de espaldas, me contaba historias y me tenía así embobado. Pues no le ponía mucha atención a ella porque era así su cuerpito regordete haciendo así mientras lavaba los trastes de espaldas, pero su voz sí tenía muchísima magia y sabía cómo crear el suspenso, sabía echarle feeling a la historia, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que yo había crecido con una cuentera en mi casa, que era mi abuela, y que esto existía como una profesión, porque yo ni por acá me pasaba que esto era una profesión, que podías vivir de contar cuentos, ¿no? Que podías cobrar por contar cuentos, que podías ir a un festival a contar cuentos. Yo no tenía idea de nada de eso. Eso fue un mundo nuevo que se me abrió cuando conocí a Beatriz. Y al principio empecé a contar cuentos en la biblioteca, pues como una herramienta para fomentar la lectura con los niños, con las niñas, con los jóvenes. En ese tiempo no trabajaba yo con adultos, no me gustaba, me daba miedo. Me daba miedo porque estaba yo muy joven y de repente los adultos como que tomaban la actitud esta como de, a ver, este chamaco que me va a enseñar, ¿no? Y entonces no me gustaba ese reto de tener que imponerme en los adultos. Me gustaba más la conexión que yo tenía con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Hasta la fecha, ¿no? La sigo teniendo. Entonces así fue como incursioné en la narración oral como bibliotecario y después pasaron, desde que Beatriz me dio el taller, bueno, Beatriz me dio un taller de 3 días. O sea, el gran mérito de Beatriz Falero fue enamorarme de la narración y presentarme la narración como una profesión. Y me dio como el ABC, ¿no? Me dio así como los pininos de la narración oral y ya de ahí me fui yo solito, ¿no? En Orizaba, yo trabajaba en Orizaba, soy de Córdoba, yo trabajaba en Orizaba, en la Biblioteca Pública Municipal José Bernardo Couto y Pérez, y ahí en la biblioteca trabajaba y en las noches estudiaba teatro. No porque quisiera ser actor, sino porque me di cuenta que, pues que lo que había yo aprendido con Beatriz estaba muy chido, pero que todavía me faltaba un montón y que yo quería desarrollar más habilidades para contar cuentos. Y como no había ninguna escuela de narración oral, ni había otros cuentacuentos que yo conociera, pues me metí a teatro, que era como lo más parecido, ¿no? Digo, también se manejaba el cuerpo, también se manejaba la voz, había algunas variantes, pero en sí la técnica era bastante similar, así que empecé a estudiar teatro, no con el fin de ser actor, repito, sino para aprender técnicas, y ahí aprendí a respirar, a colocar mi respiración, aprendí expresión corporal, muchas cosas que fui mezclando con la narración oral, ¿no? Las fui incorporando sin que fuera teatro, ¿no? O sea, técnicas de teatro en la narración oral. Y bueno, así fue como fui creando mi propio estilo, fui aprendiendo nuevas historias. Como estaba yo en la biblioteca, tiro por viaje, pues casi diario. Yo tenía grupos escolares que venían a la biblioteca, entonces les hacía yo toda la explicación de cómo funcionaba la biblioteca, el catálogo, no sé qué, no sé cuándo. Y al final los llevaba a sala infantil y era lo divertido, les contaba yo un cuento. Entonces, pues imagínate, en una semana contaba yo a veces, pues todos los días el mismo cuento, ¿no? Entonces eso te daba un timing porque decías, diario estoy contando, diario estoy contando. Entonces, claro, al principio, pues agarraba yo mi cabellito de batalla y era yo, el cuento que ya me había yo aprendido y lo contaba, pero llegó un momento en que era así, no, por favor, ya no quiero volver a contar ese cuento, ya llevo
3 semanas contando el mismo cuento, necesito otro, y entonces montaba yo otro y otro, y entonces me fui armando de un repertorio rapidísimo, porque todos los días tenía yo que contar, ¿no? Y luego no podía yo repetir, porque a veces esos niños venían a la hora del cuento, y en cuanto empezaba yo el cuento, decían, no, ese ya lo contó el otro día. Entonces tenía yo que hacerme de repertorio. Y así fue como empecé a contar. 3 años después, fui a Santa Catarina, me puse en contacto con Beatriz Falero, supe que estaba el festival, le dije, yo quiero ir. Me dijo, pues ahora, arráncate, aquí te programamos. Ya fui, conté, me da mucha risa porque me acuerdo que pues Beatriz tenía 3 años que no me veía, medio se acordaba de mí, ya cuando llegué fue así, sí es este. Y entonces, pues me presenté ahí en la Casa Jesús Reyes Heroles, si mal no recuerdo, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, allá en Ciudad de México, en Santa Catarina, en el festival. Y yo me acuerdo que veía yo la cara de Beatriz mientras estaba yo contando y así se le iluminaba la cara y estaba toda sonriente. Termino de contar, se acerca, me abraza y me dice, he creado un monstruo. Y dije, ¡ay, qué bonito! ¡Qué Ay, lindo! Y, y pero pues ya de eso, me voy a detener un poquito y me voy a regresar un poquito porque, bueno, dijiste un montón de cosas que me parecen súper interesantes y me voy a regresar un poco a tu abuela, ahorita que sí, dices, bueno, pues a dos cosas, ¿no? Que me parecen bien, bien interesantes. Una como la herramienta como una necesidad que se vuelve un motor creador para resolver lo que tenías tú en ese instante que resolver, pero que te dio un montón de capacidades, ¿no? Pero ahorita me regresa a eso, pero antes de eso, dijiste algo que tu abuela te tenía hipnotizado aún contándote de espaldas mientras ella cocinaba y que lograba de manera muy intuitiva eso que va más allá de la técnica porque es completamente intuitivo. Y ahorita mismo lo hiciste porque te seguiste de retefilo, porque lo tuyo es hablar, me queda claro. Y me tenía yo así como de, ok, pero me encantaría que hablemos porque un poco que esta onda como de la intuición, ¿no? O sea, no solo era la técnica, es la intuición de lo que, bueno, pues tu abuelita tenía esa gran capacidad justamente que se le da a los charlistas o a los contadores de historias que no propiamente son o no propiamente profesionalizan, pero que lo hacen de manera muy buena, de que los tienen ahí justamente con sus anécdotas cotidianas, pues completamente atrapados, ¿no? Y eso me parece como bien importante como a puntualizar. Y la otra, esto como la necesidad, como un motor creativo que te hizo construir repertorio. Y me gustaría que ahorita, bueno, pues también ahondemos un poco como por dónde se va el repertorio y eso. Pero bueno, es que quería yo comentarte eso, porque dije, se va a seguir de filo y se me va a ir. Entonces, vienes a Santa Catarina y a partir de ahí, pues bueno, ya te pones a contar cuentos. ¿Qué pasó después? O sea, dijiste, de aquí soy, ¿qué edad tenías? sí, sí. Yo estuve trabajando 3 años en la biblioteca pública y contando, ¿no? Contando cuentos en la biblioteca, llevando los programas de fomento al hábito de la lectura. Termino el trabajo en la biblioteca pública y de repente me quedo con este tesoro, con esta herramienta que no sabía yo qué hacer con ella. Era así como, quiero, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo profesionalizarme? ¿Dónde aprendo más? Etcétera. Entonces lo que hice fue empezar a contar cuentos independiente, ya no como una herramienta para fomentar la lectura, sino una función, ¿no? En la biblioteca era la hora del cuento, contaba, a veces leía, hacía yo actividades de fomento al hábito de la lectura, les ponía actividades a los chicos. Empecé a solo una función. Vengan y 1 hora se sientan y yo cuento. Y bueno, ahí me di cuenta que me encantaba, que lo disfrutaba yo muchísimo y seguí contando, seguí contando, seguí contando. Creé un foro de narración oral permanente en el Museo de Córdoba. Repliqué la técnica, le di el taller y me inventé, me creé un taller en el cual tomaba ya algunas cosas que me había enseñado Beatriz Falero, otras que había yo aprendido en teatro y otras que la práctica me había dado, ¿no? Creamos un programa de fomento a la lectura cuando estaba en la biblioteca. Hay un programa que se llamaba La Biblioteca en la Calle y cada viernes íbamos a las colonias de la periferia, esas colonias donde solo llegaban los partidos políticos en campaña. A esas colonias íbamos
las más pobres, las más humildes, las más retiradas, las más olvidadas, y ahí les llevábamos cuentos. Llevábamos una caja de libros, les contábamos cuentos, y después esa caja de libros se lo dejábamos a una madre o padre de familia, casi siempre eran mamás de familia, que aceptaban la caja y la única condición es, ¿ya vio que esto funciona? ¿Ya vio que a los niños sí les gusta leer? Bueno, le dejo la caja y todos los viernes venga a este mismo espacio y préstale los libros. Ah, sale. Y entonces las mamás creamos círculos de lectura en toda la ciudad, bueno, en estas colonias de la ciudad. Llegó un momento en el que a fin de años todos los libros de la biblioteca infantil estaban repartidos en la ciudad. La biblioteca estaba vacía. Llegó un día el alcalde, se asombró, se preocupó porque dijo, me están saqueando la biblioteca. Y yo, tranquilo, están prestados y no se ha perdido ni uno en un año. Cuando vio que todos estos libros estaban en la ciudad repartidos, solicitó a la Dirección General de Bibliotecas Públicas una donación de libros infantiles y la logró. Y cuando explicó todo el proyecto, dijeron, ahí te van 20 cajas más de libros para que sigas prestando libros. Y luego él compró también libros. Entonces, bueno, el programa fue un éxito y eso también, ¿no? Lo mismo, la necesidad de estar contando, de estar contando. Y fíjate, retomando un poco lo que decías hace un momento acerca de esta intuición y de la magia de poder mantener a la gente cautiva con la palabra, es un don de familia. Si tú te pones a platicar con mis tías, con mis tíos, son unos excelentes conversadores. Y así, de manera intuitiva, sin pretender ser cuentacuentos, son cuenteros naturales, ¿no? Mi tía Queta, mi tía Mari, uy, o sea, es nada más de que así, que le piques tantito y uy, se sueltan y cuentan y son muy divertidas y son muy simpáticas y son muy ocurrentes, ¿no? Mis tías, mi mamá también y mi abuela, pues ni se diga, esa era la mera, mera, ¿no? Pero sí, yo creo que es una cuestión familiar. Somos también muy escandalosos. Cuando se reúne la familia, qué bruto. O sea, tú te enteras 2 cuadras antes dónde es la reunión familiar, porque todos somos bien escandalosos y muy efusivos y muy expresivos, ¿no? Entonces sí, ahorita que lo mencionas estoy recordando, me estoy fijando que mis tías son muy cuenteras, son muy, muy, muy cuenteras, ¿no? Igual que mi abuela, igual que mi mamá, también de los varones algunos, pero sobre todo las mujeres de la familia son muy, muy cuenteras. Sí, sí, sí. Interesante, oye, porque sí, fíjate cómo hay cosas que uno vive cotidianamente en casa, que son parte de la oralidad, ¿no? Y que se genera incluso una habilidad, lo digo porque vivo en una familia igual, en donde todos somos unos platicones y pasa aquí que es esta como gran capacidad, como de retórico, como de tomar la palabra porque nadie la cede. Entonces, Arrebatar la palabra. pero además es divertida, no es una cosa así como de, ay, me quitaste la palabra, sino es como de, bueno, pero no sé qué, y agrega y la plática nunca acaba y bueno, así 20 personas hablando 40 temas al mismo tiempo y cosas así, ¿no? Oye, y entonces, bueno, pues estabas tú en Córdoba ya o en Orizaba, ¿no? Bueno, estabas contando. Primero en Querido, Orizaba y luego en Córdoba. querido público, haga aquí una pausa para quienes no son de México, quienes vean desde el extranjero este programa. Bueno, le tengo yo mucho amor a Veracruz, que Veracruz es un estado largo, largo como Chile, este, en donde es una diversidad cultural tremendísima, no podemos decir que se parece a nada, pero justo eres de la tierra del buen café. Bueno, hay buen café en muchos lugares, pero a mí particularmente me gusta mucho el de ahí. Y hay un montón de historias justamente de duendes y de miles de cosas. Y bueno, pues es un estado en donde puede haber bosque y playa en nada de distancia. Una O hora. una hora A una hora. increíble, ¿no? Increíble, la puede pasar uno muy bien porque además pues tiene una riqueza en muchos sentidos. Y bueno, pues estabas tú ahí y después te mueves a la ciudad de Jalapa o cuéntanos, bueno, ¿por Ah, dónde te no. como el camino? Cuéntanos todo. Me metí a trabajar en una escuela, estando trabajando en la escuela,
Un día conocí a unas chicas, me fui de vacaciones a Oaxaca, conocí a unas chicas españolas, estuve cotorreando con ellas, me vieron contar así ya con público, porque una cosa es que esté yo aquí platicando y tal, y que te cuente alguna historia, y otra cosa es ya cuando lo ves en escena, ya con público, con niños y tal, ¿no? Entonces cuando me vieron allí, dijeron, no manches, o sea, si tú te vas a España ya serías un hit, serías, no, no inventes, allá la armarías en grande, y les digo, va, me voy. Me dicen, ¿en serio? Sí, me voy. Me dijeron, bueno, pues ahora te tiramos, te ayudamos, de ahí te damos hospedaje y lánzate. Y pues junté el dinero, fui, le dije a mi abuela, oye, pues me quiero ir a España a probar suerte. Y ella siempre me decía, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que te puedan pagar por contar cuentos. Yo he contado cuentos toda mi vida y nunca me han pagado. Pero bueno, si te pagan, es que algo has de tener. Así que ándale, tú sigue por ahí. Eso es lo que te gusta, tú dale. Y entonces, me acuerdo que un día me citó en su casa, cuando ya estaba yo a punto de irme, me citó, me hizo mole para despedirme. Así se metió la mano al brasier y sacó un poquito de billetes y me lo dio. Me dijo, toma, para el viaje. Y me despidió, me echó la bendición y me fui. Y estuve 3 años en España, en Barcelona, estuve viviendo. Ahí conocí a Marta Escudero, ahí conocí a Bonnie. Y estuve viviendo 3 años en España. Al principio fue muy complicado porque pues nadie me conocía, nadie me quería dar trabajo, todo el mundo me decía, no, pues es que para poderte programar primero necesito verte, pero pues cómo me veían, cómo me iban a ver contar si nadie me daba funciones. Entonces, al principio trabajé de lo que fuera, ¿no? Y después pasó un tiempo y Marta Escudero me abrió las puertas del Harlem Jazz Club, que era pues, la catedral del cuento en Barcelona. Ahí se subía ahí la gente pesada, ahí contaba, ahí conocí, ahí vi contar a Bonnie, vi contar a este argentino José María Campanari, vi contar, bueno, a Marta, a Noemí Caballer, a varios narradores y narradoras excelentes, a Albert Strengle, eh, a varios. Ahorita no me acuerdo de todos los nombres, pero estuve 6 meses. Durante 6 meses yo estaba cobrando la taquilla del Harlem. Yo el taquillero, porque pues en ese momento era lo único que podía yo chambear, no me podían programar. Y la programación ya estaba hecha. Cuando yo llegué y le digo a Marta, Marta se ríe y me dice, ah, papito, esto es Europa, ¿eh? Aquí hacemos la programación con 6 meses de anticipación, mi rey. Y acaba de empezar, así que olvídalo. A Yoshi también lo vi contar ahí. Entonces, fue como una escuela. Estar, siendo el taquillero del Harlem, fue como estar tomando un taller intensivo durante 6 meses. Veía yo a los mejores narradores. Y yo estaba fascinado viéndolos y aprendiendo y robando golpes y aprendiendo y aprendiendo. Claro que cuando a mí me dieron la oportunidad de contar, yo me quería comer el mundo con papas y yo decía, ¡ah! Y yo le echaba todas las ganas del mundo a cada vez que contaba y me empezó a ir bien. Todo fue que me dieran la oportunidad de contar la primera vez y de ahí se empezó a correr la voz. Hoy no, el mexicano sí cuenta. Hoy no, sí, programa, no. Sí. Y se empezó a correr la voz y empezó a tener repercusión al momento de que se termina la programación del Harlem y me llega Marte y me dice, pues ya te llegaron recomendaciones por todos lados, ya nada más falta que te vea yo. Y le dije, tal día en tal lugar, no llegó ella, llegó el otro, su socio, me vio y quedó fascinado, le encantó. Yo me acuerdo que en aquella ocasión yo estaba contando un espectáculo que se llama Las aventuras de los jóvenes dioses, que está basado en un libro que tiene el mismo título, que está basado a su vez en el Popol Vuh. Y bueno, el libro de Las aventuras de los jóvenes dioses narra nada más un fragmento y yo me hice una adaptación en la cual narro desde desde el principio del libro, casi desde el principio, poco después de la creación de los seres humanos, narro todas las aventuras de los gemelos universales, ¿no? De Hunapuex Balamqué. Primero los padres, luego cómo ellos reencarnan, luego cómo ellos vencen a los soberbios, luego cómo ellos vencen a los señores de Xibalbá y cómo al final se convierten en el sol y la luna.
pero era bien difícil en España, en Barcelona. La primera mitad del espectáculo era una clase de cultura mexicana y maya, porque de otra manera pues no podían entenderlo, ¿no? Entonces hablar de la dualidad del universo y de los mayas y bla, 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 y no sé qué. Y la primera parte era mucho dar antecedentes, pero cuando ya nacen los gemelos, es aventura tras aventura, aventura tras aventura, ¿no? Y entonces se pone muy divertida, se pone muy locochona, para ellos era así como, era, un narrador me dijo que era como las 1001 noches a la mexicana, porque es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿no? Y de repente hay varias historias, ¿no? Es como una matrioshka, como una caja china, ¿no? Que tiene varias historias adentro y se van abriendo. Entonces estaban fascinados. Y el público, yo me acuerdo que cuando me presenté en el Harlem, el público estaba así, súper silencioso. Se reía así, reaccionaban, pero estaban así, súper respetuosos, parecía que estaban viendo, no sé, llegó a haber un ambiente casi solemne, casi como de un ritual, como de una misa, un rollo acá así súper, ¿no? De mucha concentración, de mucha atención. Y cuando yo terminé la función, yo recuerdo que el público me ovacionó de pie. Y puta, yo tenía ganas hasta de llorar, de verdad, se me escaparon las lágrimas, porque yo no me esperaba la reacción del público así. Entonces, bueno, fue un éxito, fue un hit. Y anduve recorriendo varios espacios con esa función. Después, en el Harlem también conté cuentos para adultos, una función de cuento erótico, que el erotismo no era tanto, era más como vacilón, como cotorrón, como, ¿no? Y bueno, pues de ahí empezaron a salir muchísimas funciones, bibliotecas, en centros, como centros culturales, mucho en bares. Yo nunca había contado tanto para adultos allá. Es mucho narración oral para adultos, muchísimos adultos van a ver cuentos. Entonces contaba yo en muchísimos bares, me sentía yo así como en casa cuando decían, en bar, yo decía, ay, qué bien, porque puedo contar y además puedo estarme tomando la cerveza o no, el mezcal o el, el tequilita. Y me fue muy bien, estuve 3 años allá. No, 2 años, 2 años, tres, ya se me olvidó. 2 años, estuve 2 años en Barcelona y regresé precisamente porque mamá Lulú, mi abuela, estaba mal, estaba enferma. Estaba enferma y yo vine a verla. Y en ese venir a verla ya no me regresé. Dejé todo allá y pues vine a despedirme de ella. Ella estaba muy enferma, estaba en el hospital. Y vine a despedirme de mamá Lulú, de mi abuela. Y bueno, vine a cerrar un ciclo. Vine a cerrar un ciclo, vine a despedirla. Ella falleció en mis brazos el día de su cumpleaños. Y a mí me tocó contarle cuentos en el hospital. Ya había perdido la vista, tenía diabetes. Y mi abuelo decía que ya no me iba a reconocer. Pero llegué y empecé a hablarle y me reconoció y me habló y me tocó la cara. Y fue muy lindo, para mí ha sido muy importante esa despedida. Me permitió cerrar un ciclo y me puedo llenar de orgullo diciendo que ella eligió morir en mis brazos, ¿no? Ese día fue su cumpleaños y mucha gente la fue a ver al hospital, fueron sus hijos, fue mi papá, bueno, mi abuelo. Y cuando ya se habían ido todos, cuando ya estábamos a solas, yo me quedé a cuidarla. Mis recuerdos con mi abuela siempre tienen que ver con los cuentos, las flores y la comida. Todo, es un paquete, todo incluido. Y ese día yo llegué, le compré un ramito de gardenias, se lo llevé y le compré gardenias porque ella había perdido la vista. La habitación estaba llena de flores, pero eran flores que ella no podía ver. Y las gardenias no necesitas verlas, esas las hueles. Así que llegué, le quité el respirador, le puse las flores en el pecho. Ella inhaló profundo y dijo flores. Abrió sus ojitos y dijo flores. Y le dije, sí, mami, porque las flores son para alegrar el alma y el día de hoy estamos celebrando tu cumpleaños. Y le canté las mañanitas, la abracé, le conté un cuento. Le conté un cuento, el último cuento que le conté. Y después me dio hambre.
mucha hambre, muchísima hambre. Yo ya había comido, pero en ese momento me dio mucha hambre. Yo cada vez que salía de esa habitación, así fuera yo a ir al baño, yo me despedía de ella, porque sabía que podía ser la última vez que la viera. Ya habían dicho que estaba muy mal, que ya eran solo cuidados paliativos, que ya no le iba a librar, que ya estaba muy mal. Ya hablaban de amputarle una pierna. Cuando yo escuché lo de amputarle la pierna, de inmediato yo tomé el avión porque yo tengo el recuerdo de el papá de ella, mi bisabuelo, saliendo de casa de una de sus hermanas. Ya le habían cortado una pierna, lo llevaban al hospital, iban a cortar la otra. Al final el hombre se murió, mi bisabuelo. Y yo recuerdo ver cómo le iban sacando y escuchar a mi abuela decirle a su hermana, cuando yo esté enferma, no dejes que yo me vaya a morir por partes. Eso de estarme cortando por partes, no quiero eso. Entonces, claro que cuando a mí me dicen esto de que le van a amputar la pierna, yo me vine en friega porque dije, no, ya, aquí ya se acabó todo. Nada de que me la van a dejar por partes. Pues, ¿cómo? Y ya llegué y, bueno, ese día, te digo, me dio muchísima hambre y entonces yo me despedí, le conté un último cuento y me despedí de ella. Le dije, mami, gracias por todo, gracias por tus cuentos, por tus historias, por tu cariño. Gracias por todo, me voy a echar una tortita porque me muero de hambre. Entonces bajo tantito, me echo una torta y regreso. Me despedí, bajé, me comí la torta, una torta de pierna y un boing de mango. Y cuando terminé de comer, subí a la habitación y cuando subí a la habitación, ella ya había dejado de respirar, había tenido un paro respiratorio y la maquinita estaba haciendo así. Y entonces pues yo empecé a gritar, a llamar a todo el mundo, vinieron. Y la doctora miró aquello y pues la desconectó. La doctora decidió desconectarla y llegó y me dijo, ¿tú eres su hijo? Y le dije, sí, yo soy su hijo. Me dice, mira, tu mamá ya estaba sufriendo mucho, todavía estaba muy mal. Tu mamá ya no tenía sentido seguirla manteniendo con vida. Entonces decidí que ya no la íbamos a tratar de reanimar porque pues ya no tenía caso. Y le dije, yo se lo entiendo y se lo acepto, pero no le digas a mi papá. No le voy a decir eso a mi papá, porque él no lo va a entender y no lo va a aceptar. Y se va a armar un pedo. Me dijo, va, tú te encargas entonces de decirle que ya falleció. Y dije, sí, yo me encargo. Pero usted, chitón, por favor. Yo conozco a mi papá y mi papá se iba a poner muy agresivo, se iba a poner muy violento. Y la iba a acusar y bueno, mi papá no iba a agarrar la onda. Mi abuelo, a mi abuelo también le digo papá, así como a mi abuela le digo mamá. Y pues ya, ese día falleció en mis brazos, mamá Lulu. Y bueno, eso a mí me ha marcado para toda la vida. Yo empecé a contar cuentos profesionalmente después de que tomé el taller con Beatriz Falero, un 2 de noviembre, un Día de Muertos. Y ese 2 de noviembre, Día de Muertos, la primera vez que yo me presenté en público, mamá Lulu me fue a ver contar. Y la muerte y los cuentos, para mí son como, tienen una relación muy fuerte, ¿no? Están como muy relacionados. Y después ya no quería ir a las funciones. Mamá Lulu ya no iba a mis funciones. Y yo llegaba y le daba los volantes y le decía, mami, ven a la función. Y no iba. Y dice, chingame, ¿por qué no quiere venir? ¿Qué tan malo hago que no quiere venir a verme? Y un día ve el volante y pues ya no se aguantó y agarra y me lo avienta así en la cara, literal, me lo avienta en la cara. Y me dice, no tienes madre, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué? Ella nunca se expresaba así conmigo. Nunca. Entonces eso de no tienes madre me sacó mucho de onda, me desconcertó y de repente volteo, veo el volante y dije, ya sé por dónde va. Mi madre es madre soltera, entonces yo llevo los dos apellidos de mi mamá. Cepeda es el apellido de mi abuelo y Valdés es el apellido de mi abuela. Pero para abreviar, como mucha otra gente, yo me ponía Iván Cepeda. Y ella se enojaba mucho porque decía, o sea, no jodas, yo te conté un montón de cuentos mientras eras niño. Muchos de los cuentos que yo te conté ahora los cuentas, cabrón, y ni siquiera puedes dejarte mi apellido. Qué poca. Y entonces por eso me dijo, no tienes madre. Y dije, ya sé por dónde va.
Y desde entonces yo, bueno, me di cuenta que ella se había ofendido mucho y dije, no, ni madres, o sea, honor a quien honor merece. Y por eso es que me pongo como nombre artístico el nombre completo, Iván Cepeda Valdés, y ya le añadí lo de cuentero cordobés porque hace versos sin esfuerzo y porque para mí también es como un homenaje a ella, porque pues yo tengo enterrado el ombligo en Córdoba, ¿no? Y es por ella. Ahí nacieron las historias para mí, ahí nací yo, y es mi manera de rendirle un tributo a mis orígenes, no olvidar de dónde vengo. Oye, Entonces, pues, wow, wow. Gracias por compartir estos dos momentos, me hiciste, y seguramente a quien vea aquí entre contadas, bueno, oh, este, dos momentos súper importantes que tienen que ver con tu yo y tu oralidad, con tu historia personal, y que tienen que ver con pues la raíz de contar historias, ¿no? Muchas, muchas gracias por compartirlo, porque bueno, pues es un momento muy, muy tuyo. Y bueno, nos llevaste como de la comedia a la tragedia de tres patadas. Pero pues muchas, muchas gracias. Y bueno, a partir de este parteaguas, porque bueno, pues sí es un parteaguas bien, bien importante en tu vida personal, pero también pues en tu historia en relación a los cuentos, a la narración oral. ¿Qué pasa después? O sea, ya decides quedarte aquí en México y luego dices, me sigo de filo. ¿Y qué pasó? ¿Regresaste a la mediación lectora? ¿Te seguiste en la narración oral? Cuéntanos. me seguí contando cuentos, me seguí en la narración oral, regresé a Córdoba, empecé a contar cuentos allí otra vez. Me fue muy bien, pero estaba yo muy triste, estaba yo muy deprimido y no quería estar en Córdoba, me sentía que me asfixiaba la ciudad, sentía que ya no había nada que hacer allí, sentía que era como un pueblo grande y me deprimí mucho. Y de repente tuve la oportunidad de venir a la Feria del Libro aquí en Jalapa, vine a la Feria del Libro y en esa Feria del Libro yo vi son jarocho, vi teatro, vi otros cuentacuentos, dije, no, ¿yo qué hago en Córdoba pudriéndome? Quedo en Córdoba muriéndome de aburrimiento, y aquí está toda la movida cultural, aquí está toda la onda, ¿no? Me ennovié con una chava, pues, de aquí de Jalapa, y pues anduvimos un tiempo, no sé qué, y fue el pretexto ideal para venirme a vivir a Jalapa con ella. Tardamos bien poquito y después nos separamos, pero yo ya estaba en Jalapa. Y de ahí, pues, empecé otra vez a picar piedra aquí en Jalapa, a hacerme de un nombre, a contar cuentos. Eh, Repetí un proyecto que había hecho en Córdoba que se llamaba Noche de Leyendas. Hacía yo recorridos por el centro histórico y narraba las leyendas de Córdoba. Y luego lo empecé a hacer aquí en Jalapa. Lo hice de manera independiente y me empezó a ir bien. Y ahí fue que me empecé a dar a conocer. Tiempo después, una alcaldesa, un ayuntamiento me contrata para trabajar para ella y empiezo a contar cuentos una vez a la semana. Y pues en esa cita en la cual ella me contrata y todo este rollo, eh, le digo, pues es que este año cumplo 15 años de cuentacuentos y quiero mi fiesta con mis chambelanes, quiero 15 chambelanes. Me dice, ¿cómo? Yo quiero un festival de cuentos con 15 narradores. Me dice, 15 son muchos, de contrato 10. Dije, va, te la compro. Y entonces me organizé mi primer festival de cuentos para celebrar mis 15 años como narrador. Al final fueron 10 narradores y entre ellos un amigo muy querido, Gabo Cuentero, que es de Colombia, pero ya tenía años radicado en México. Y pues ya teniendo a Gabo en el festival, mi festival fue internacional. Entonces, lo pasamos muy bien. Este primer año lo hice el día de mi cumpleaños, jamás y nunca lo vuelvo a hacer. No, no, fue una friega. Ya el día de mi cumpleaños ya lo que menos quería era festejar, yo quería irme a dormir. Entonces, después del festival, esa ocasión, perdón, en esa ocasión el festival fue en septiembre, en mi cumpleaños. Yo soy del 29 de septiembre, de San Miguel Arcángel. Y en octubre, Gabo fallece en un accidente automovilístico. Gabo fallece en un accidente automovilístico y Gabo y yo éramos muy cuates. Cada vez que nos veíamos en un festival, pedíamos la habitación juntos porque ya sabemos que ahí era la habitación del cotorreo y
Y éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien. Entonces, cuando Gabo fallece, pues, yo me siento muy mal. Voy a su funeral, voy a Oaxaca a despedirlo. Y decido seguir haciendo el festival el segundo año por hacerle un homenaje a Gabo. Solo por eso dije, me aviento el tiro de hacer el festival, ya de manera independiente, porque la administración ya se había ido. Ya no estaba esa alcaldesa, ya no trabajaba yo para la administración municipal. Dije, pues lo hago de manera independiente. Y lo hice por rendirle un homenaje a Gabo. Y así fue como hice el segundo festival. Y ya de ahí me fui como hilo de media, 2, 3, 4. Este año ya vamos en el 10º festival. Y bueno, pues han pasado muchos narradores y narradoras por el festival. Y este año pues yo he traído como lo que a mi criterio es no solamente los mejores, es que no me gusta decir eso de mejor o peor, o sea, los que yo considero los que yo considero que han sido los narradores que han dejado más huella dentro del festival, ¿no? Entonces, repiten muchos narradores que han estado a lo largo de estos 10 años y vienen algunos nuevos que no han estado en el festival, pero que yo los quiero aquí para celebrar estos 10 años. Uno de ellos es Marta Escudero, ¿no? Que viene de España. Ella fue algo así como mi hada madrina cuando estuve allá en Barcelona y yo quiero celebrar estos 10 años con ella, ¿no? Iba a venir también Yoshi, pero al final por compromisos que tiene no pudo venir, pero viene Marta, viene Aldo, viene Bonnie, Fabián, que es de Colombia, Romer, que es de Venezuela, Laura Casillas, que es de aquí de Celaya, y viene un narrador que se llama Simone Negrín, que es de Italia. Él viene muy bien recomendado por Laura, entonces, bueno, vamos a conocerlo. Y bueno, pues este año el festival pues ya está a la vuelta de la esquina, es del 2 al 8 de octubre. Y bueno, el festival a mí me ha dado muchas satisfacciones. Es muy cansado organizar el festival, es agotador totalmente. Es un festival que dura una semana, que tiene 30 y tantas funciones escolares, función para adultos, recorrido de leyendas. Es muy cansado, pero es muy, muy satisfactorio. Es muy lindo convivir con los narradores en festival, es otro rollo, es mágico, es mágico. Y además aprendes un montón. Bueno, yo aprendo un montón cada vez que organizo el festival. Aprendo en cuanto a organización y aprendo al poder ver a otros narradores y narradoras contando. Me encanta. Sobre todo las funciones con sentido social las amo con locura y pasión desenfrenada. Sí, definitivamente, pues algo que creo que me parece muy grato de la narración oral es justamente mirar a otras compañeras y compañeros narrar con sus estilos tan distintos, con sus historias que dices, yo no agarraría una historia así, pero qué bien le queda a él o a ella y la cuenta increíble y también pues no solamente es escucharlos a ellos, sino pues las historias mismas que, wow, ¿no? A veces dice uno, se queda uno muy prendado como de la historia en sí y bueno, pues fue por esta hipnosis a la que nos llevaron justamente como público los otros compañeros. Pero oye, antes de que nos sigamos, porque bueno, ha estado re buena la charla, cuéntanos un cuento, ¿no? Claro, claro, me encantaría. Miren, les voy a compartir esta historia que además es mía. Resulta que había una vez un niño que se llamaba Juanito. Y Juanito tenía un problema. El problema de Juanito era cuando alguien lo regañaba, cuando alguien le llamaba la atención, cuando alguien le alzaba la voz. Juanito explotaba. Y Juanito explotaba de diferentes maneras. Primero, cuando le regañaban, cuando le contradecían, cuando alguien se peleaba con él, Juanito tenía señales en el cuerpo, sentía como le sudaban las manos, sentía como un nudo en la garganta, un escalofrío en la espalda, se le ponían los ojos rojos y sentía así como si adentro de la panza tuviera como un gato que lo estuviera jalando de la cola y el gato estuviera así y le arañara todas las tripas, ¿no? Y en ese momento, aquí en el pecho de Juanito apareció un enorme botón rojo con una leyenda que decía, tú decides. Pero para ese entonces, Juanito ya no podía pensar, menos va a poder leer. En automático, Juanito agarraba y ¡pah! Apretaba el botón. Y cuando apretaba el botón, ¡pum! Explotaba. Pero explotaba de diferentes maneras. A veces explotaba aplicando la ley del hielo.
En estos casos se metía debajo de la mesa, se hacía bolita. Y cuidado con que alguien se acercara a tratar de sacarlo de allí, porque Juanito le soltaba mordidas como chihuahueño rabioso. Otras ocasiones, Juanito explotaba rompiendo. En esos casos, aventaba, jalaba, pateaba y aventaba por todos lados cualquier cosa. No se salvaban platos, no se salvaban cosas, todo lo que tuviera a su alcance, Juanito lo aventaba. Pero las peores ocasiones era cuando explotaba con las palabras, porque entonces de su boca salían palabras afiladas como dientes de tiburón. Y estas palabras se le metían a la gente por los oídos y se les clavaban aquí en la mente y en el corazón y hacían mucho daño y era muy difícil sacarlas de allí. Y Juanito siempre decía, no me importa, no me importa, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me hacen enojar? Ustedes tienen la culpa. Juanito decía, no me importa que se enojen conmigo, y ustedes tienen la culpa, y ustedes, y siempre eran los demás, nunca se responsabilizaba de lo que hacía. Y Juanito decía, no me importa, yo puedo jugar solo, pero pues, tú sabes que hay cosas que son más divertidas cuando las juegas con otros, ¿no? Imagínate jugar cartas tú solo, pues solo en solitario. Entonces Juanito, poco a poco, se fue quedando solo, solo como palmera en el desierto. Así de solito, como beduino en el desierto, el pobrecito. Al principio fueron los compañeros de la escuela, luego fueron los maestros, luego sus amigos y a lo último, sus papás. Ya nadie quería estar cerca de Juanito porque explotaba a cada rato y cada vez que explotaba lastimaba a los demás y nunca se responsabilizaba de ello. Así que pues Juanito se fue quedando solo y él decía que, pues, que no le importaba y que él podía vivir así, que no necesitaba a nadie para ser feliz. Pero resulta que la verdad es que Juanito se sentía muy triste. Y un día, al papá de Juanito lo cambiaron de trabajo, lo mandaron a otra ciudad y pues se tuvo que ir con la mamá de Juanito y pues con Juanito. A él le hubiera gustado dejarlo ahí, pero pues, le echaban al DIF, así que se lo tuvieron que llevar. Y a mitad del ciclo escolar, Juanito era el nuevo del salón. Uy, y eso de ser el nuevo a Juanito no le gustaba nada. Entonces, el primer día de clases, Juanito estaba allí en el salón, estaba muy nervioso, y ya sabes, el clásico que la maestra sale con eso de, a ver, que pase el nuevo y se presente, y Juanito así, ¡Arr! Y entonces, pues, empezó a sentir cómo le sudaban las manos, el escalofrío en la espalda, se paró al frente y dijo, hola, soy Juanito, soy el nuevo y no me gusta que me hagan preguntas. ¿Tan? Ya no le hicieron más preguntas. Pero a la hora del recreo, Juanito fue a la cooperativa y cuando iba saliendo de la cooperativa se compró una gordita. Para aquellos que no sean de acá de México, les explico. La tapadita de frijol es como una tortilla que va frita y que va rellena de frijolitos machacados, deliciosos, buenísimos. Se acostumbra que le ponen cremita, le ponen queso rallado, le ponen salsita roja, de la que no pica de preferencia, y siempre va sobre un papel de estraza. Nada de plato, nada, va en un papel de estraza. Cualquier gordita jarocha que se precie de serlo, va en un papelito de estraza todo escurriendo de aceite. Bueno, pues así venía Juanito, con su gordita de frijol, saliendo de la cooperativa, muy contento, y entonces agarró la gordita, la dobló así cual taco, levantó el dedito, porque claro, el estilo nunca hay que perderlo, y cuando estaba a punto de darle la primera mordida, estaba de las de acá de, cuando pasa un niño y le pega en el codo y entonces Juanito suelta la gordita y la gordita da 3 vueltas en el aire así de ¡ah! Y ¡pum! Cae con la salsa para abajo. Ni para aplicar la regla de los 3 segundos porque ya se había llenado todo de tierra. Y entonces Juanito empieza a sentir cómo le sudan las manos, el nudo en la garganta, el escalofrío en la espalda, los ojos rojos, los gatos arañándole las tripas y entonces aparece aquel enorme botón rojo con la leyenda que decía, tú decides. Y por primera vez, Juanito lee y ve que dice, tú decides y dice, es neta, yo decido. Yo puedo decidir si explotó o no explotó. Va,
Pues decido que no explotó. Y no explotó, no apretó el botón. Entonces el niño que le había tirado la gordita se acercó y le dijo, ay, tú eres el nuevo, ¿verdad? Perdóname, hermano. Discúlpame, yo no te quería tirar tu gorda, pero es que me empujaron. Mira, no te la puedo reponer porque a mí no me dan dinero para la escuela. Pero ven, te convido de mi torta. Y entonces lo agarró de la mano, lo llevó hasta su lonchera, abrió la lonchera, sacó una torta, la partió a la mitad, le dio la mitad a Juanito. Juanito como que quería y no quería. Pero cuando le dio la primera mordida a la torta, dijo, no manches, salí ganando. ¡Qué bruta! La mamá de ese niño tendría que haber puesto un negocio de tortas. Era la torta de milanesa de pollo más rica que se había comido en su vida. Estaba así chupándose los dedos cuando de repente el niño le dijo que se llamaba Bruno y se pusieron a platicar y resulta que a los dos les gustaban los mismos videojuegos y les gustaba también jugar basquetbol y les gustaba aventarse en la resbaladilla y pues así fue como Juanito se ganó su primer amigo en aquella escuela. Y resulta que ese mismo día, en la tarde, Juanito pidió permiso para salir a jugar en el parque que estaba enfrente de su casa. Y bueno, pues ya le dieron chance, agarró la bicicleta y ahí estaba dando de vueltas en la bicicleta cuando de repente, al dar la vuelta de aquel lado del parque, se dio cuenta que cruzando la calle había un letrero que a él le llamó mucho la atención, porque el letrero decía así, escuela para monstruos. Y él dijo, ah, hijo, ¿cómo está eso? Y como además de todo era medio chismoso, dijo, uy, no, yo quiero ir a ver qué es eso. Y entonces agarró, cruzó la calle con mucho cuidado, encadenó la bicicleta, porque Jalapa, ustedes saben, bueno, los que no sepan, pues Jalapa, ¿no? Veracruz, México. Bueno, encadenó bien la bicicleta y se metió. Y allí se dio cuenta que era una escuela para monstruos, que igual que él, no controlaban sus explosiones de violencia, que explotaban y que lastimaban a los demás. Y entonces Juanito empezó a ir a esa escuela todos los miércoles a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Todos los miércoles a las 6 de la tarde empezó a ir a esa escuela. Primero por chismoso, pero después porque le gustó. Y allí conoció dos maestros. Uno de ellos era alto, blanco, blanco, con ojos verdes, con cabello blanco, con barba blanca. Se parecía a Santa Claus, pero tenía menos pancita. Y el otro era bajito, pequeñito, tierno, apapachador, muy cariñoso, muy paternal y muy sabio. Y con ellos dos aprendí una vieja y milenaria técnica que consistía en 3 pasos para controlar esas explosiones de violencia. Paso número 1, cuando él empezaba a sentir todas estas sensaciones en el cuerpo, todas estas señales, lo primero que tenía que hacer era parar. Parar, porque si seguía con esa discusión o con esa situación, lo más seguro es que violentara a alguien. Número 2, cuando ya detectaba que podía pararse, que se podía detener, lo primero que tenía que hacer era buscar intimidad con él, alejarse de aquella situación y respirar para tratar de controlarse. Y número 3, decirle a esa persona, ¿sabes qué? Mira, ya estoy, ya estoy muy mal, ya no puedo controlarme. Mira, ¿qué te parece si mejor lo dejamos aquí? Después hablamos, ya cuando estoy yo más tranquilo, ya estoy muy alterado, no puedo más, así que aquí la dejamos y después que esté más tranquilo hablamos. Y Juanito empezó a poner en práctica esta milenaria técnica con estos 3 pasitos así de sencillos y les mentiría si les dijera que ya nunca más volvió a apretar el botón, pero las explosiones ya nunca volvieron a ser tan grandes. Juanito aprendió esta técnica y la empezó a aplicar en su vida y fue un niño muchísimo, muchísimo más feliz. Y cuentan que Juanito también aprendió que tenía que aprender a responsabilizarse, que tenía que asumir las consecuencias de sus actos. Juanito aprendió a pedir perdón y Juanito también aprendió que las palabras servían no solamente para lastimar a los demás, que las palabras también podían servir para sanar y para acariciar el alma. Y entonces cuentan que Juanito creció. Dicen que Juanito creció y que por ahí anda, recorriendo el mundo, recorriendo escuelas, haciendo videos, contando cuentos y enseñándole a los hombres, más que enseñarles, dándole testimonio a otros hombres de que la violencia no es un rasgo de carácter, la violencia es una decisión. Así que tú decides si aprietas el botón o no. Gracias.
Gracias, wow. Qué cuentazo, Iván, qué cuentazo. Uf, Muchas gracias. súper necesario, creo que Este cuento, para los tiempos. este cuento es un testimonio de mi trabajo en un grupo que se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida. Tiene 5 años que acudo a este grupo y acudí precisamente porque me di cuenta que tenía yo naturalizada la violencia. No me daba cuenta que violentaba, pensaba que eso era normal. Crecí en un ambiente muy violento y aprendí, pues perdón la expresión, pero aprendí a los chingadazos, ¿no? Entonces, repetí estos patrones de conducta durante mucho tiempo. Me metí en muchos problemas por no saber parar a tiempo, pero en muchos, más de lo que te puedas imaginar. Y en muchas ocasiones, bueno, empecé a acudir al grupo y me di cuenta que, pues que no va por ahí y que todos esos problemas en los que yo me había metido eran innecesarios y que era, pues porque así me había enseñado, ¿no? Porque mi familia eso era lo que había aprendido y porque en esta sociedad pues se tiene como muy natural que un hombre sea violento, ¿no? Se tiene como un rasgo de virilidad y no es cierto. La violencia no puede ser un rasgo de virilidad ni de hombría. Es una decisión y bueno, pues tú decides, ¿no? Cómo quieres vivir tu vida. Ahora que soy padre de 2 varones, además, pues decidí que no quería seguir repitiendo esos patrones de conducta y pues llevo trabajando 5 años en el grupo y me siento muy satisfecho. De verdad, como lo digo en el cuento, me cambió la vida aprender todo esto. Sigo explotando a veces la situación me rebasa y a veces aprieto el botón y exploto, pero inmediatamente me contengo y digo, espérate, acuérdate esto a dónde te lleva a problemas. Así que mejor respira y si ya no puedes, retírate, papi, y ya cuando estés más tranquilo, arreglas el pedo que tengas que arreglar. Y en esas estoy, en eso ya llevo 5 años. Oye, pues muchas gracias también por compartirlo, porque pues es algo bien importante justamente de qué hablar culturalmente y no solamente en México, me atrevo a decir en muchas culturas. No se les permite a los hombres habitar las emociones ni expresar las emociones. Entonces, la emoción que Así les es. queda permitida, la única es el enojo. Enojo. Eh, porque en las demás está mal. ¿Tienes miedo? No, pues cómo, ¿no? O sea, ¿cómo tienes miedo? Sé valiente, porque hay una consigna ideológica de tener que ser valiente, ¿no? O no se diga, bueno, pues mostrar demasiada alegría. Ay, ¿por qué estás tan contento? Y hablo que esa presión no solamente la ejercen hombres, ¿no? Sino hombres, mujeres, la familia, el entorno, una serie de La ideologías sociedad. la sociedad. Entonces, en vez de manifestar estoy enamorado, manifiestan el amor con actos de enojo y de violencia y se mezclan las emociones y es muy confuso que no puedan habitar otras emociones porque culturalmente y socialmente no esté permitido. Oye, celebro mucho esto, celebro esa iniciativa y creo que, bueno, pues hay Gracias. mucho que hacer porque el machismo no es una cosa solamente de hombres, es una cosa de hombres, de mujeres y de cambiar paradigmas para que podamos expresarnos libremente y podemos cohabitar en las emociones y en los roles que por fortuna cada vez están más modificándose, en donde solamente tenía que haber cosas para hombres, cosas para mujeres, que bueno, han quedado algunas todavía incrustadas, algunas incluso se han radicalizado, pero hay que trabajar justo y creo que este cuento me parece muy bonito y muy simbólico para trabajar justo Muchas gracias. en la masculinidad infantil. Oye, pues qué rápido se me fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Algo que quieras agregar, Iván, que te haya Pues faltado, que nos quieras compartir, pues invitarles, del festival. invitarles al festival. El festival va a ser del 2 al 8 de octubre aquí en la ciudad de Jalapa. Ya les platiqué acerca de quiénes son los invitados. Y bueno, vamos a tener una semana llena de actividades, vamos a tener funciones al aire libre en el parque, vamos a tener un recorrido de leyendas, una función de cuentos para adultos. Este año el festival
bueno, todos son especiales, pero para mí este año es muy especial porque llegamos a los 10 años y porque además este año el festival se lo dedicamos a un personaje que me parece fundamental en cuanto al trabajo para niños. Francisco Gabilondo Soler Cricri, que además de ser un excelente y maravilloso músico, era un cuentero, contaba historias, contaba muchas historias. Y bueno, yo crecí escuchando las historias, los cuentos del Cricri. Yo, yo recuerdo una anécdota. Cuando yo era pequeño vivíamos allá en Minatitlán. Mis tíos y mi abuelo trabajaban para las empresas petroleras, Pajaritos, Cangrejera. Y entonces había una habitación que era la habitación de los hombres, ¿no? Mis tíos. Entonces tú entrabas a esa habitación y apestaba testosterona, ¿no? Era todo así, ¿no? Entonces, cada vez que mis tíos llegaban del trabajo, yo agarraba y me colaba y me metía porque, pues, wow, el cuarto de los hombres, wow, el póster de Kiss, y wow, el póster de la chava acá, ¿no? Entonces, para mí era así como, el olor hacia patas. Era así el rollo muy, muy de los hombres, ¿no? Entonces entraba yo y yo me acuerdo que me colaba y mis tíos siempre así de, chin, es que, o sea, vengo nada más de rapidito, nada más salí del trabajo, es fin de semana, vengo, me baño, me cambio y me voy, ¿no? Entonces entraban y era así, no toques nada. Y yo, cabrón, no toques nada, se lo pides a un niño de 4 o 5 años, era así, yo quería tocar todo, pero era así, no toques nada. Y entonces me ponían un cassette de Cricri, y entonces yo escuchaba las canciones de Cricri. Y yo me acuerdo mucho, mucho de la anécdota de escuchar la canción del Rey de Chocolate con nariz de cacahuate. Y yo me acuerdo que escuchaba la canción y llegó un momento en la canción en el cual yo me ponía sumamente triste y yo me ponía a llorar, porque la canción dice que el rey al ver su suerte lloró tan fuerte que un merengue lo aplastó. Y yo decía, pobrecito rey, se murió aplastado si él solo quería casarse con la princesa Caramelo, pobrecito. Y es que justo en ese momento, después de que dice eso la canción, viene un puente musical que es muy largo y además melancólico. Y entonces yo decía, ay, mi pobrecito rey se murió aplastado. Después la maldita canción continúa y dice que no, que ya la princesa Caramelo al fin dijo que sí y el paje del rey lo está limpiando con la lengua para que se case, ¿no? Pero mientras yo ya había llorado y ya me había armado mi drama y era así, pobrecito rey de chocolate. Entonces, bueno, para mí es muy simbólico, ¿no? Francisco Gabilondo Soler y sus canciones y sus historias. Yo crecí con ellas, así como crecí con las historias de mi abuela. Y bueno, me pareció que era justo y necesario dedicarle esta 10ª edición del festival. Así que vamos a tener un concierto de homenaje a Francisco Gabilondo Soler el día jueves 4, no, es 5, jueves 5 de octubre, en Bajos del Palacio Municipal. Va a tocar la Orquesta Municipal de la ciudad, la Orquesta Pauta Nueva. Va a tocar un repertorio de canciones de Cricri y viene el nieto de Cricri, el señor Oscar Gabilondo Vizcaíno, a este concierto, a este homenaje que le vamos a rendir a su abuelo. Y bueno, viene al festival él, viene también su hermana, ¿no? Los nietos de Cricri vienen al festival y eso me tiene así como hinchado como pavo real, porque es para mí un orgullo y un placer poder convivir con ellos, ¿no? De alguien que yo admiro tantísimo. Entonces, bueno, este año el festival se lo dedicamos a Cricri, vamos a tener muchísimas funciones. Querido público, si ven este video, vengan al festival, créanme, se van a divertir, se la van a pasar muy bien. Son excelentes narradores y narradoras. Durante una semana vamos a llenar la ciudad de Jalapa de cuentos, de historias, de leyendas, de música también, porque vamos a tener la música de Cricri. Así que les invito del 2 al 8 de octubre en Jalapa, 10º Festival Internacional Cuentos y Flores. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Pues ya está, oye, qué bien, qué gusto, pues un programazo para celebrar estos 10 añotes que, como dices, en el festival siempre siendo autogestivo no es una cosa fácil. Aprende uno mucho, pero también es muy agotador físicamente, porque, pues bueno, y Y bueno, pues emocionalmente también. claro, es como de, ni ganas de festejar tal como lo dices, alguna vez en algún festival que organicé durante 15 años,
Nos dieron una vez patrocinio como para ir a la borrachera al final y casi nadie fue y dijimos, hoy, el último día, si hubiera sido, yo creo que en el Inter hubiera sido más fácil, pero no, era muy agotador porque todo el mundo terminábamos, pues, obviamente como trapos después de todo el día. Carachas fumigadas. Exactamente. Oye, Iván, pues muchas gracias por haber compartido un pedacito de tu historia, de tus anécdotas de vida, de tus saberes sobre la narración oral, porque pues nos dijiste un montón de cosas bien interesantes. Y bueno, pues da para echarnos como 10 entrecontadas contigo, eres un súper charlista, oye. Tremendo, tremendo. Pues muchas gracias por haber compartido un pedacito de tu historia. Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Me siento muy contento de poder hacer esto. Para mí ya no es un trabajo, es un estilo de vida, va más allá de la profesión, no puedo dejar de contar, ya lo vieron. y bueno, cada vez que puedo rendirle homenaje a mi abuela y hablar de ella, para mí es maravilloso, ¿no? Así que muchísimas gracias por permitirme hablar de Mamá Lulu. No, pues gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue todo en Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.